Lo que estás a punto de ver nunca debió suceder. Un pastor evangélico, 34 años predicando, 36 países. Llegó con su Biblia, llegó con su doctrina, llegó convencido de tener la verdad. Y se sentó frente a frente con un sacerdote católico que le hizo una sola pregunta: ¿quién fundó tu iglesia? Lo que respondió cambió todo, para siempre. 14 versículos bíblicos, una sola verdad, ningún escape posible. Si eres católico, esto va a fortalecer tu fe como nunca antes. Si no eres católico, esto vas a hacerte preguntas que no podrás ignorar. Quédate, porque lo que vas a escuchar nadie te lo había dicho. Somos testimonios de la verdad, y en este capítulo 2 de La verdad que nadie te contó, entregaremos los capítulos y versículos como nadie te lo ha contado. Comencemos. Versículo primero. Primera de Timoteo 2-4. El querer de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El padre Luis Toro explica: Dios no solamente quiere que los hombres se salven, quiere que esa salvación llegue a través del conocimiento de la verdad. Por eso no basta con decir que uno predica el evangelio. Hay que preguntarse si esa predicación viene de la iglesia que Dios fundó, porque es ella la que garantiza que esa verdad llegue a todos los tiempos. Conclusión: Dios no solo quiere salvarte, quiere que llegues a la verdad por el camino correcto. No cualquier iglesia te lleva a esa verdad. Por eso no basta con tener buenas intenciones. Si el camino está equivocado, el destino también lo estará. La salvación tiene una ruta específica y esa ruta pasa por el conocimiento de la verdad. Versículo 2. Juan 17:17. Santifícalos en mi verdad. Tu palabra es la verdad. El padre Luis Toro explica: a través de esta verdad nosotros vamos a alcanzar la salvación que buscamos. No cualquier verdad, sino la que viene de la palabra de Dios. Y esa verdad tiene un custodio, que es la iglesia. Por eso es tan importante saber en cuál iglesia estamos. Conclusión: la santificación no viene de emociones ni de experiencias personales. Viene de la verdad de Dios. Y esa verdad está en su palabra. Por eso cualquier doctrina que se aleje de lo que dice la Biblia, por más bonita que suene, por más que llene estadios, por más que emocione, no santifica. Solo la verdad de Dios lo hace. Versículo 3. Primera de Timoteo 3:15. Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Explicación del padre Toro. Después de 2000 años, ¿cómo tengo yo la verdad? San Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es la columna y la base de la verdad. No dice las iglesias, dice la iglesia del Dios vivo, una sola. Esa iglesia es la que garantiza que la verdad llegue a todos los tiempos porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Puede usted estar en una iglesia, otra persona puede estar en otra. Hay muchas iglesias. Pero, ¿cuál es la iglesia que tiene la columna y base de la verdad? Una sola, la iglesia del Dios vivo. Conclusión: la Biblia sola no es suficiente para garantizar la verdad. ¿Por qué? Porque todos traen la Biblia. Los testigos de Jehová traen la Biblia y dicen que Jesús no es Dios. Los evangélicos traen la Biblia y dicen que la cruz es maldición. Entonces, ¿quién tiene la verdad? La iglesia que Dios fundó. Ella es la columna y la base. Sin ella, cada quien interpreta la Biblia a su manera y el resultado es la confusión que vemos hoy en el mundo. Versículo 4. Efesios 3:20-21. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y para siempre. Explicación del padre Toro. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. No dice solamente en Cristo Jesús, dice en la iglesia y en Cristo Jesús. No puedo decir que a Dios le doy la gloria solo en Cristo Jesús porque quedaría por fuera la iglesia. Cuando usted dice a su nombre gloria, si lo dice fuera de la iglesia, no vale. Tiene que ser dentro de la iglesia porque dice la Biblia que a Dios la gloria se le da en la iglesia. Y esto es por todas las generaciones y para siempre. No llegará un momento en que se le pueda dar la gloria a Dios fuera de la iglesia. Conclusión: no puedes glorificar a Dios correctamente fuera de su iglesia. Puedes gritar ¡Aleluya! Puedes llorar de emoción, puedes llenar cuadernos de notas bíblicas, pero si lo haces fuera de la iglesia que Dios fundó, algo falta.
Dios mismo lo dijo. La gloria se le da en la iglesia y en Cristo Jesús, los dos juntos, no uno sin el otro. Versículo 5. Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El padre Luis Toro dice, aquí está fundada la iglesia de Jesucristo. La fundó en la persona de Pedro, y para que nadie dude de que Pedro tiene autoridad, Cristo le entrega las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo sabemos cuál es la iglesia verdadera? Aquella iglesia donde Pedro, que Cristo dejó con las llaves, esté presente. Las llaves del reino de los cielos significan que el reino de los cielos manifestado en la tierra para la salvación del mundo está en esa iglesia. Otra iglesia, protestante, puede decirle a la gente, vengan conmigo y seremos salvos. Pero, ¿tienen las llaves? ¿Cómo le garantizan que los va a llevar al cielo? Jesucristo, teológicamente, le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves. Vendrá Petronilo y fundará otra iglesia, pero ellos no les garantizan a ustedes entrar al cielo. No tienen las llaves del reino de los cielos. Conclusión, Cristo no fundó 100 iglesias, fundó una y le entregó las llaves a Pedro. Esas llaves significan autoridad para abrir o cerrar el camino al cielo. Ningún pastor, ningún fundador, ninguna congregación nueva tiene esas llaves. Si no las tienen, no pueden garantizarte la entrada al cielo. Antes de seguir a cualquier iglesia, pregunta una sola cosa, ¿dónde están las llaves? Versículo 6. Hechos 2:41 a 47. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Luis Toro, sacerdote del Dios Altísimo, dice, Pedro acabó de predicar, se convirtieron 3,000 personas. ¿Y a dónde los añadió el Señor? A la iglesia, los que habían de ser salvos. La iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. El Señor iba añadiendo los que iban a ser salvos a la iglesia. Por eso nosotros creemos que es necesario estar en la iglesia de Jesucristo, no en la iglesia donde yo me sienta a gusto, donde sienta euforia, donde se cante, donde sienta puro sentimentalismo. No, yo debo estar en la iglesia de Jesucristo porque si me integro a esa iglesia, me voy a salvar. Y si Dios añade a la iglesia a los que quiere salvar, ¿qué hace el diablo? Saca de la iglesia a los que no quiere que sean salvos. Por eso presenta otras iglesias, pero la de Cristo es una. Versículo 7. Primera de Corintios 15, 8 a 9. Y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está el pecado de los hermanos separados. Pablo dice que perseguir a la iglesia del Dios vivo es un gran pecado. Él mismo lo vivió y por eso dice que es indigno de llamarse apóstol. Por eso es necesario saber cuál es la iglesia del Dios vivo. No se trata de estar en una iglesia donde se sienta bonito, donde se hable bonito, donde el diezmo es obligatorio, sino estar en la iglesia que fundó Cristo. Y si estamos en ella, nos salvamos. Y si nosotros la perseguimos, la iglesia del Dios vivo, cometemos un gran pecado. Conclusión. Pablo consideraba que perseguir a la iglesia de Dios era el pecado más grande de su vida, más que todos sus otros pecados juntos. Hoy, miles de personas atacan, critican y ridiculizan a la iglesia católica pensando que hacen bien, pensando que sirven a Dios. Igual que Pablo pensaba que hacía bien, hasta que el Señor le abrió los ojos. La pregunta es, ¿cuándo te los va a abrir a ti? Versículo 8. Efesios 5, 23 a 32. Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Así como la iglesia está sometida a Cristo, los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Explicación Luis Toro. Cristo a esa iglesia la ama como su esposa. Esa iglesia es como su cuerpo y Él la defiende. Cristo es mi Salvador. Él es Salvador de la iglesia de Él. El fundador de la iglesia protestante tendrá que salvarla a Él.
Cada uno tiene que salvar su iglesia. Cristo salva la de él. Yo quiero estar en la de Cristo. ¿Cuántas iglesias quería Cristo para sí? Una sola. La Biblia lo dice clarísimo. No dice 2, ni 3, ni 4. Y dice la Biblia que Cristo jamás la aborrece, que la ama, que la santifica, que la cuida. No dice que va a mandar a un apóstol a fundar otras iglesias de infinitas denominaciones, sino que él la ama, la cuida y jamás la aborrece. Esta iglesia es la universal, la católica. Conclusión: Cristo no aborrece a su iglesia, la ama, la cuida, la defiende, se entregó por ella. Entonces, cuando alguien ataca a la iglesia católica, no está atacando a una institución humana, está atacando a la esposa de Cristo. Y ningún esposo que ama a su mujer va a quedarse callado mientras alguien la ataca. Cristo tampoco se queda callado. La historia de 2000 años lo prueba. Versículo 9. Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Explicación del Padre Toro. ¿Por qué la iglesia se llama católica? Porque Cristo le da una misión universal. Vayan a todas las naciones, vayan por todo el mundo. Eso se llama católico. La iglesia de Jesucristo tiene que ser católica. Cristo no pronunció la palabra católica, pero el contenido, el mandato, es católico. Y fue San Ignacio de Antioquía, en el año 107, quien llamó por primera vez a la iglesia de Cristo, Iglesia Católica. Eso está registrado y se puede buscar. Conclusión: la misión de la Iglesia de Cristo es universal, católica, para todas las naciones, para todo el mundo. Por eso la Iglesia se llama católica. No es un nombre inventado, es el mandato mismo de Jesús hecho nombre. Cualquier iglesia que no tenga esa misión universal desde el año 33 hasta hoy no cumple el mandato de Cristo, cumple el mandato de su fundador. Versículo 10. Primera de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina. Sacerdote Luis Toro discierne: el hermano nos dio una lista de pecados, que el adulterio es pecado, que emborracharse es pecado, que mentir es pecado. Todo eso es verdad, pero no leyó esta lista. Aquí hay otro pecado que él no nombró. El que se oponga a la sana doctrina, ese tampoco entrará en el reino de Dios. Por eso les pedí que me explicaran cuál es su iglesia. Porque si usted es la iglesia de Cristo y yo enseño cosas distintas, estoy en contra de la doctrina y eso es un pecado. Pero si la iglesia católica es la de Cristo y la suya apareció en tal fecha fundada por fulano, entonces ellos se oponen a la sana doctrina y eso es tan pecado como robar o matar. No diga, esta sí, esta no, como la margarita. Esto también es pecado. Salirse de la iglesia, estar en contra de la sana doctrina, es un pecado que se llama apostasía. Y a usted nadie se lo ha dicho. Conclusión: oponerse a la doctrina de Cristo no es solo un error teológico, es un pecado tan grave como robar, matar o fornicar. Pero nadie se lo dice. Los hermanos separados salen de la iglesia, fundan nuevas congregaciones, atacan la doctrina católica y piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Nadie les ha dicho que eso tiene nombre, se llama apostasía. Y la Biblia lo condena claramente. Versículo 11. Segunda de Juan 1:9. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. Sacerdote del Dios Altísimo explica: todo aquel que se aventura, que funda una iglesia, que se sale de la iglesia, que toma una aventura para ver cómo se siente allá y no permanece en la doctrina de Cristo, no está unido a Dios. Y es un pecado que nadie le ha enseñado. Los hermanos separados llevan 500 años de apostasía y los católicos no somos capaces de mostrárselo. Yo hoy quiero decirle que debe examinar. Usted puede buscar en YouTube, agarre las citas, analícelas, compárelas y verá, hermano, que no es culpa suya. A usted le enseñaron algo y usted creyó, pero como Pablo, que perseguía a la iglesia y pensaba que hacía bien hasta que el Señor le mostró que estaba equivocado. Conclusión: salirse de la doctrina de Cristo no es renovarse, no es modernizarse, no es buscar a Dios de otra manera, es desunirse de Dios
Punto. No lo dice un sacerdote, no lo dice la iglesia, lo dice la Biblia. Y si alguien funda una iglesia nueva que se aleja de esa doctrina, esa iglesia no está unida a Dios sin importar cuántos miembros tenga, cuántos países llegue o cuántos milagros proclame. Versículo 12. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Explicación del padre Luis Toro. El Espíritu dice claramente, no lo dude, créalo firmemente. En los últimos tiempos, algunos apostatarán, renegarán, se apartarán de la fe. Y eso es el pecado que se está viendo hoy en masa entre los católicos. Están cometiendo el pecado de apostasía y los sacerdotes no somos capaces de decirle al pueblo que eso es un pecado. El que se sale de la doctrina de Cristo empieza a enseñar doctrina de demonios. Todo aquel que enseña otra cosa, lo que enseñe es falsedad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si alguien dice que esto no es el cuerpo de Cristo, que solo lo simboliza, ya está enseñando mentiras. Y toda mentira viene del diablo. Conclusión. El Espíritu Santo nos advirtió con claridad. En los últimos tiempos vendría una avalancha de apostasía. ¿Y qué vemos hoy? Millones de católicos abandonando la iglesia cada año, siguiendo doctrinas nuevas, emocionándose con predicadores carismáticos, creyendo que encontraron algo mejor. El Espíritu no dijo que eso era avivamiento, lo llamó por su nombre doctrina de demonios. La emoción no es criterio de verdad, la Biblia sí lo es. Versículo 13. Segunda de Timoteo 2:24. El que sirve al Señor no debe tomar parte en peleas, sino que tiene que ser amable con todos, apto para enseñar, paciente en las pruebas. Debe reprender con dulzura a los adversarios, teniendo en cuenta que Dios puede concederles la conversión y llevarlos al conocimiento de la verdad, haciéndolos reaccionar y librándolos de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. Explicación del padre Toro. Este versículo explica exactamente por qué yo trabajo de esta manera. ¿Se dieron cuenta cómo los trato? Con amabilidad, con respeto, sin insultar, con amor. ¿Por qué lo trato así? Porque yo sé que Dios puede concederle la conversión. A muchos Dios les ha convertido. Usted no tiene idea cuántos ha convertido el Señor. Y hermano, los católicos debemos hacer ese trabajo. No es pelear con los evangélicos como muchos dicen, es rescatar, es sanar. Al momento les cae como agua fría, eso es verdad. Pero les sana, les cura, les lava el cerebro que se lo habían contaminado con tantas cosas en contra de la fe. Conclusión. La apologética no es pelea, no es humillar, no es ganar un debate, es rescatar un alma. Por eso el tono siempre debe ser de amor, aunque el argumento sea firme, porque si tratas mal a quien escucha, cierras la puerta que Dios quería abrir. Y si tratas bien a quien se equivoca, Dios puede usar ese momento para concederle la conversión. El resultado no depende de ti, depende de Dios. Tu trabajo es plantar la semilla con amor y con verdad. Versículo 14. Santiago 5:19. Si alguien se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepa que el que salva un alma de la muerte, saca una persona del pecado, salva un alma de la muerte, y Dios le cubre mucho de sus pecados. Explicación del padre Toro. Ese es el trabajo del católico. Para la muestra, un botón. Ese hombre ha sacado 2 personas de las sectas y no ha sido mayor cosa. Simplemente los ha ido llevando con la palabra de Dios y les ha ido mostrando los videos. Eso que para muchos es pelear con los evangélicos, aquí están las pruebas. No es pelear, es rescatar, es sanar. Y el que salva un alma de la muerte, Dios le cubre mucho de sus pecados. De verdad que ese es el trabajo del católico. Conclusión. Cada católico tiene la responsabilidad de salvar almas, no solo los sacerdotes, no solo los teólogos, tú también, con un video compartido, con una conversación a tiempo, con un versículo bien explicado. El que salva un alma no solo beneficia a esa persona, Dios le cubre a él mismo multitud de sus propios pecados. Salvar almas no es solo un deber, es el negocio más rentable que existe para la eternidad. Acabas de ver algo extraordinario, un hombre que lleva 34 años predicando en 36 países. Con su Biblia en la mano, no pudo responder una sola pregunta. ¿Quién fundó tu iglesia? No respondió, porque no podía. Y no es su culpa, a él también. Nadie se lo había dicho, como a ti, como a mí.
como a millones de personas que hoy siguen sin saberlo. Hoy escuchaste 14 versículos bíblicos, todos comprobables, todos con capítulo y versículo, ninguno inventado, ninguno de una Biblia católica, todos de la Biblia Reina Valera, la de ellos. Si esto te impactó, aún no has visto nada, porque en la parte 3 el debate continúa. El pastor escoge el tema, la salvación del alma, y lo que el Padre Toro va a mostrarle con la Biblia es algo que los hermanos separados llevan 500 años sin que nadie se los diga. Parte 2 ya disponible, el link está aquí arriba, pero antes de ir, necesito pedirte algo. Si este video te llegó al corazón, si te hizo pensar, si te dio respuestas que llevabas tiempo buscando, hay alguien en tu vida que necesita verlo, tu familiar, tu amigo, ese que se fue a otra iglesia, ese que te pregunta cosas y tú no sabes cómo responder. Mándaselo hoy, porque quizás este video es la respuesta que él estaba esperando. La verdad que nadie te contó. Testimonios de la verdad. Nuevo episodio cada lunes. La Biblia no nos garantiza quién trae la verdad. En la Biblia está la verdad, pero no nos garantiza que la persona que traiga la Biblia nos trae la verdad. ¿Qué nos garantiza que estamos en la verdad? La columna y la base de la verdad es la Iglesia del Dios vivo. Padre Luis Toro.